Algunos científicos han decidido no conformarse con publicar en revistas de impacto, sino que han decidido llevar esa, digamos, tecnología a la sociedad y lo han hecho en forma de montar startups, spin-offs de la propia universidad, donde fabricamos productos y servicios que luego trasladaremos a la sociedad y mejoraremos la salud y la calidad de vida de las personas. Cuando empezamos los emprendedores estamos como en un zulo trabajando y no ves el ecosistema, y la verdad es que desde que estamos en BioHub pues te facilita mucho las comunicaciones con otras empresas, las sinergias. Sin lugar a duda es un sitio excepcional. Que las niñas tengan referentes, eso es fundamental. El que las niñas no tengan miedo de decir esto no lo voy a estudiar porque no es para mí, porque esto es más de chicos, ser ingeniero más de chico, o estudiar matemáticas qué difícil. No, hay que darles referentes para que ellas realmente se sientan seguras de sí mismas, que vean esos referentes y que digan yo también puedo serlo, yo también puedo estudiar esto.